Buenos días a todos, chicos. Eh, Les doy la bienvenida a esta sesión formativa que se llama Manual de Manejo de Cheques. Es decir, hoy vamos a aprender todo al respecto de los cheques, aunque pues debo informarles que pues debido a la situación dada, pues lo ideal es hacerlo en el ambiente de aprendizaje, pues porque terminando esta presentación hay que hacer ejercicios prácticos para que este conocimiento no se quede solo en lo teórico, sino que podamos hacerlo práctico. Quiero que sepan que de todas formas, al ver este video, ustedes deben tener en sus manos los cheques didácticos o los cheques que imprimieron para poder realizar la práctica de todo el conocimiento de esta sesión. Adicionalmente, pues debo decirles que el tema anterior era el de los títulos valores, pero pues me toca recortarlo, pues dada la situación, aunque lo más importante y lo que requiero de ustedes es lo que en estas diapositivas van a ver y la práctica que hagan en sus casas con los cheques didácticos y los cheques impresos que ustedes tienen. Esta sesión la vamos a dividir tal vez en dos o tres videos con el propósito de no hacerlos muy largos para que los puedan ver y puedan repasar y pasar rápidamente al desarrollo de la actividad práctica. En el Drive que se les va a compartir van a tener lecturas de soporte para que puedan profundizar en el tema y ahí mismo van a encontrar la actividad de aprendizaje con todo detallado para que sepan exactamente qué evidencia deben subir a la carpeta que se les va a compartir. Listo, pues no siendo más, empecemos con este manual de manejo de cheques. Bueno, en, en esta sesión formativa tenemos como objetivos que ustedes deben reconocer la utilidad y funciones del cheque. Es decir, para qué sirven y qué le permite al cuentacorrentista hacer en comparación a lo que podría hacer con dinero en efectivo. O sea, aquí vamos a ver que el cheque tiene unas particularidades que no se podrían hacer con efectivo o con una tarjeta débito o crédito. Asimismo, se va a reconocer cuál es el marco normativo del uso de los cheques. También tenemos como objetivo que el aprendiz identificará los elementos fundamentales de los cheques, así como los procedimientos para identificar un cheque auténtico. Vamos a ver qué elementos de seguridad y qué procedimientos deben realizarse para identificar cheques auténticos y pues, no caer en estafas. El aprendiz aplicará los procedimientos para realizar el correcto diligenciamiento y verificación de un cheque de acuerdo a las distintas situaciones para las cuales se vaya a utilizar. Es decir, ustedes van a aprender cómo se diligencia y cómo se verifica un cheque para el debido procesamiento en el sistema. Pues este procedimiento generalmente, o tanto, pues lo que se va a ver es como si ustedes fueran a ser cajeros bancarios, aunque también en los supermercados, sobre todo en las cajas de la sección de electrodomésticos, los cajeros de esa sección generalmente reciben cheques, puesto que muchos clientes cuando van a comprar sobre todo electrodomésticos costosos como televisores, neveras, lavadoras, generalmente muchos utilizan en vez de tarjeta de crédito, utilizan cheques, pues tiene un beneficio muy grande en comparación a la tarjeta, puesto que pagar con cheques no genera pago de intereses. Entonces muchos prefieren hacer la compra a través de cheques de artículos como un televisor o algo así costoso. Entonces los cajeros de la sección de electrodomésticos van a recibir cheques
y tienen que aprender a reconocer pues la manera correcta de diligenciarlo para no ir a incurrir en errores procedimentales que puedan acarrearle al cliente demoras o llamados para que luego tenga que recoger un cheque y hacerle alguna corrección. Entonces, eso es lo que vamos a abarcar en esta sesión formativa. El marco legal sobre el cual estoy basando esta sesión formativa lo encontramos en el Código del Comercio Colombiano, el cual es un conjunto de normas de derecho mercantil, pues un cuerpo legal, pues, enfocado a regular las relaciones mercantiles y comerciales en el territorio colombiano. Todos los países tienen su propio Código del Comercio, son muy similares entre sí, pero obviamente todo lo que les estoy presentando está bajo el marco legal del Código de Comercio colombiano. Van a ver que en las diapositivas los diversos temas incluyen al lado del título un artículo, dice art y un número, es decir, es un artículo del Código del Comercio al que hago referencia en cada una de las diapositivas, para que vean pues que todo lo que les digo está reglamentado y todo lo que les voy a enseñar, todo obedece a este marco de regulación colombiano. Muy bien, entonces, para que pongamos las bases, entendamos qué es un cheque. En primer lugar, y como observamos en esta diapositiva, vemos que el cheque es un título valor. ¿Qué quiere decir? Que es un documento que tiene implícito un valor monetario. Es decir, es un instrumento que podemos utilizar para hacer transacciones, para hacer pagos. Es también un instrumento como lo es el efectivo o las tarjetas débito y crédito. Solo que este es un documento que tiene ciertas características que nos permiten hacer transacciones de manera distinta a cuando tenemos en nuestras manos el efectivo o las tarjetas. Vamos a ver más adelante que, pues, por ejemplo, el cheque se utiliza cuando las transacciones son muy grandes, es decir, son por valores que no es seguro manejar ese tipo de valores en efectivo. Por ejemplo, si se va a comprar un vehículo, un carro o una casa y se le va a pagar al vendedor una cifra, pues, por ejemplo, de 100 millones de pesos, no es seguro que una persona cargue ese valor en efectivo en su bolsillo o en su mano, porque puede ser robado fácilmente. El cheque que me permite que yo puedo ejecutar esa transacción, hacer ese pago de ese bien inmueble sin incurrir en riesgos. Puedo tener en solo un documento 100 millones de pesos y ningún ladrón va a notarlo, mientras que 100 millones es un bulto bastante incómodo, bastante grande y evidente para cualquier persona. Entonces el cheque es un instrumento que facilita las transacciones comerciales. Incluso también me permite hacer pagos, como vamos a ver más adelante, para futuro. Eso se los explico en las siguientes diapositivas. Aparte de eso, es un título de valor de contenido crediticio. Quiere decir que cuando yo pago con el cheque, es como que estuviera pagando a crédito. Yo al entregar al vendedor el cheque, me comprometo a que ese cheque se lo voy a convertir en efectivo en el tiempo pactado. Por eso se dice que es crediticio. Es como pagar a crédito, sino que la ventaja es que cuando pagamos con cheque a crédito,
no incurrimos en intereses por la deuda. Eso es un gran beneficio. ¿Listo? Entonces decimos que es un título valor de contenido crediticio por medio del cual se imparte una orden incondicional de pago por el librador o girador, que es el titular de la cuenta corriente, al banco librado, donde el girador librador tiene fondos depositados en la cuenta corriente, de manera que autoriza al banco para que los pague a la persona que tenga en sus manos y sea beneficiario del cheque. Bueno, palabras más, palabras menos, es un documento que es una orden de pago. Cuando yo, como titular de la cuenta y de la chequera, necesito hacer un pago, puedo realizar un cheque. Si tengo cuenta corriente, obviamente, eso lo explicaré más adelante, y al girar el cheque a nombre de un beneficiario, le estoy dando la orden a mi banco que le pague a ese beneficiario. Entonces, el cheque me permite darle la orden a mi banco para que sea mi banco el que le pague a el beneficiario del cheque la suma de dinero que yo estoy colocando en el cheque y en el día o momento que yo coloco como fecha para pago. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, el cheque es un documento orden de pago. ¿Ok? Veamos esto. El cheque es el medio transaccional por excelencia de la cuenta corriente y por lo general está ligado o cuenta con el respaldo de un servicio especial con el que cuentan la mayoría de las cuentas corrientes, el servicio de sobregiro o sobrecambio. El asunto es que la persona, perdón, problemas técnicos de aquí. Bueno, el asunto es que la cuenta corriente es un producto bancario que necesita medio transaccional, como por ejemplo, ustedes deben tener, me imagino, una cuenta de ahorros. Y la cuenta de ahorros tiene como medio transaccional la tarjeta débito. En el caso de la cuenta corriente, también la persona que tiene cuenta corriente, al cual vamos a llamar cuenta correntista, también tiene acceso a una tarjeta débito. Pero el medio transaccional por excelencia de la cuenta corriente no es la tarjeta débito, sino el cheque. El cheque siempre va a estar ligado a una cuenta corriente. ¿Y qué le permite hacer a la persona? Que supongamos que su saldo de cuenta corriente sea de 0 pesos, pero necesita pagar algo en este momento que vale 1 millón de pesos. Una persona con cuenta de ahorros no podría pagar, pero el cuenta correntista, a pesar de que tuviera su cuenta en saldo cero, puede girar un cheque por valor del 1 millón de pesos y puede hacer el pago que tiene que hacer por 1 millón de pesos sin ningún problema. Supongamos que es un comerciante, tiene 0 pesos en su cuenta corriente y necesita comprar surtido para su almacén, de pronto un almacén de zapatos, y ese surtido, para comprarlo y poderlo exhibir en su punto de venta, le cuesta 5 millones de pesos y no tiene dinero en su cuenta corriente, pero el vendedor le dice yo le recibo cheque. Entonces, el cuenta correntista gira el cheque, lo diligencia
por valor de 5 millones de pesos y le paga al vendedor, a su proveedor de zapatos. Y aunque no tenía dinero en su cuenta corriente, sin embargo, pudo girar el cheque por valor de 5 millones y pudo pagar el valor de la mercancía. Entonces, imagínense ustedes, es un medio transaccional en el cual, aunque en el día de hoy no tenga los fondos, sin embargo, me permite hacer las compras o pagos que necesite hacer. El asunto es que ya la persona que recibe el cheque va a tener un plazo para cobrarle ese cheque al cuentacorrentista o en este caso al girador del cheque. Supongamos en el mismo caso que la persona, el comerciante que compró los 5 millones de calzado, giró el cheque, pero lo giró con fecha de dentro de 2 meses. Es decir, que el que le vendió los zapatos va a cobrar ese cheque en 2 meses. Es decir, el comerciante que compró los zapatos necesitará reunir la suma de los 5 millones de pesos en efectivo en su cuenta corriente en 2 meses. Debe reunir esa suma para que cuando el proveedor vaya al banco a cobrar el cheque que le entregó el comerciante, se le pueda pagar ese dinero. Entonces, bueno, espero que sea claro más en la medida de lo posible porque pues es el proceso normal por el cual se utiliza un cheque. O sea, no tuve el dinero hoy, le pagué a mi proveedor, le dije, cobre este cheque, pero cóbremelo en un mes o en 2 meses. Es decir, ese plazo de tiempo es el plazo que como girador del cheque voy a tener para reunir el dinero que yo le escribí en ese documento. Ese documento es la garantía de que él, como mi proveedor, en 2 meses va a tener ese dinero en sus manos. Pero por ahora se queda tranquilo con que yo le entregue el documento. Ventajas de usar cheques. Miremoslo. Permite pagar sin necesidad de uso del efectivo. Segundo, permite al girador, o que es lo mismo el cuenta correntista, porque recuerden que el cheque está ligado a una cuenta corriente. Entonces le permite al cuenta correntista completar una transacción con pago diferido, es decir, a un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, usando varios cheques o un cheque a futuro. Es decir, yo puedo girar un cheque a 15 días o a 30 días. ¿Y qué significa eso? Que yo le pago a la persona hoy con el cheque y si el cheque es a 30 días, quiere decir que me estoy comprometiendo con él, que a 30 días, al haberle dado ese cheque, a 30 días yo le voy a cambiar ese cheque por el efectivo. Si el cheque es de 1 millón, a 30 días, quiere decir que él en 30 días con ese cheque va a mi banco y cobra allá por el valor que yo le coloqué en el cheque. 3. Permite al cuentacorrentista pagar a cuotas sin incurrir en intereses. Y la cuarta ventaja es que le permite controlar los pagos que realiza e incluso retractarse de un pago antes de que éste ocurra. Cuando yo le pago a alguien con cheque y antes de que esa persona vaya a cobrarlo, yo puedo darle orden de no pago a ese cheque a mi banco. Puedo llamar al banco por la página de internet. Puedo decirle al banco que no paguen el cheque que acabo de girar. Eso se da sobre todo cuando el beneficiario del cheque me llama y me dice, mire, me robaron el cheque, por favor, de orden de no pago. Entonces inmediatamente cancelamos porque no lo iría a cobrar la persona a la cual inicialmente se le giró el cheque. Eso es una gran ventaja de seguridad. Bueno, creación y formación del cheque. Esto que les digo, miren, aquí está artículo 712 del Código del Comercio que nos habla respecto a la expedición del cheque. Y dice así, el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras a cargo del banco. Es decir, el cheque no lo imprimo yo, no me lo invento yo, sino que es un formato que me provee mi banco.
Si yo tengo cuenta en el banco BBVA, pues entonces el BBVA me va a entregar a mí la chequera, que es un talonario con varios cheques, y esos cheques todos van a tener impreso el logo y el nombre del banco. Si mi cuenta es de Banco BBVA, pues obviamente los cheques todos deben decir Banco BBVA, o si mi cheque es de Davivienda, pues todos deben tener el logo y el nombre de la entidad financiera Davivienda. Y todos esos cheques deben ser impresos con distintas con características pues, de seguridad que hagan difícil que los delincuentes puedan fotocopiarlos o copiarlos utilizando otros métodos para falsificación. El cheque, como vamos a ver más adelante, al igual que un billete, tiene varios dispositivos de seguridad que hacen muy difícil su copia o suplantación. ¿Listo? El título que en forma de cheque se expida en contraversión a este artículo no producirá efectos de título o valor. Es decir, si una persona imprime un cheque, ese cheque impreso no va a tener ningún valor. Como los cheques que yo les di a ustedes para que hagamos las actividades, esos cheques impresos no tienen valor legal. Tienen que ser, para que tenga valor solamente, son los formatos que expiden los bancos, que están en chequeras. Y todos cumplen con la reglamentación y los elementos de seguridad que la ley establece. Artículo 714 del Código del Comercio establece la provisión de fondos y autorización. Miren esto, el librador debe tener provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de éste autorización para librar cheques a su cargo. La autorización se entenderá concedida por el hecho de que el banco entregue los formularios de cheques o chequeras al librador. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que gira el cheque debe tener los fondos para responder por el cheque. No necesariamente en el instante en que lo esté girando, aunque vamos a ver que hay algunas implicaciones legales al respecto, sino que si giró un cheque a un beneficiario con fecha de 30 días, es su responsabilidad que pasados los 30 días en la fecha en que el beneficiario puede cobrar el cheque, debe en su cuenta corriente tener la provisión del dinero necesario para que el banco pueda pagarle al beneficiario el dinero que está establecido en el documento. Entonces, debemos tener claro eso, de que la persona que gira el cheque se hace responsable de tener el dinero disponible en su cuenta para responder por cada cheque que gira. Vamos a ver estos elementos, que son los elementos fundamentales del cheque, para que nos quede un poco más claro todo lo que les estoy diciendo. O sea, todo lo que hemos visto, la parte jurídica, la parte teórica, la parte legal. Y ahora vamos a meternos ya en la parte funcional del título valor. Entendamos que en cada cheque intervienen estos tres elementos. ¿Listo? Librador o girador. ¿Quién es el librador? Es la persona que gira el cheque o que lo emite y le ordena su pago al banco. Finalmente, ¿quién es el girador? Es el dueño o es el cuentacorrentista, es la persona dueña de la cuenta corriente de donde se supone que van a salir los fondos para pagar el cheque. Eh, Como en el caso de nosotros que tenemos cuentas de ahorros, somos los titulares de esa cuenta. En el caso del titular de una cuenta corriente y que la cuenta corriente tenga chequera, a ese propietario de la cuenta, de la cuenta corriente le vamos a llamar girador o librador. Librado o girado.
es el banco o entidad de crédito a la que se le ordena pagar el cheque con los fondos que el girador tiene. Entonces, pongamos el ejemplo mío. Si yo tengo una cuenta corriente, yo soy Daniel Arango, y tengo una cuenta corriente en Bancolombia, por ejemplo, entonces el girador soy yo, el usuario de la cuenta corriente, el titular de la cuenta. Yo soy Daniel Arango, es el girador. Y cuando giro un cheque, por ejemplo, de 1 millón de pesos, de cualquier valor para pagarle a alguien más, el girado o librado va a ser Bancolombia, que es mi entidad financiera, que va a ser el encargado de pagarle ese cheque a quien lo tenga en su poder. ¿Es claro? Entonces, es el banco o entidad de crédito a la que se le ordena pagar el cheque con los fondos que yo debo tener en mi cuenta corriente. Y finalmente, tenemos al tenedor, tomador o beneficiario. Más adelante vamos a hacer diferencia entre esos tres términos, pero por ahora coloquemos como concepto beneficiario. Es la persona a nombre de quien se giró el cheque, es decir, el que va a tenerlo en sus manos para cobrarlo, sea por ventanilla o por consignación. Entonces, supongamos que tengo no sé, supongamos a Fabián, que es del grupo de ustedes, o Julián, bueno, supongamos que Julián vende tal vez calzado y yo, Daniel, soy comerciante de calzado y él es mi proveedor. Entonces yo le voy a comprar a Julián, le voy a comprar 5 millones de pesos con un cheque. Entonces yo, que soy Daniel, sería el girador del cheque. Bancolombia sería el girado, el responsable de pagar ese cheque. Y Julián sería el beneficiario del cheque, quien es el que va a cobrarlo en cualquiera de las oficinas de Bancolombia. Listo, espero que hasta aquí todos vayamos claros. De todas formas, les recuerdo que el material, las diapositivas, van a estar en la carpeta del Drive que les voy a compartir, además de las lecturas concernientes para que puedan profundizar en el tema y realizar la actividad práctica. Vamos a diferenciar entre estos tres conceptos que también que están ligados con los anteriores. Cuando hablamos del beneficiario, que es la persona que recibe el cheque para luego cobrarlo, vamos a diferenciar el concepto de primer beneficiario. El primer beneficiario es el beneficiario original del cheque, puesto que su nombre quedó inscrito en el campo beneficiario del cheque y tuvo que endosar el cheque para transferirlo a un nuevo beneficiario. Ese concepto de endoso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quién es el primer beneficiario? Es aquella persona cuyo nombre aparece escrito a mano o impreso en el anverso del cheque, es decir, en la parte de adelante del cheque, en el espacio donde dice páguese a. Por ejemplo, si en el espacio beneficiario dice páguese a nombre, por ejemplo, de Pepito Pérez, entonces Pepito Pérez va a ser el primer beneficiario. Hay que diferenciarlo de beneficiario porque puede ser que Pepito Pérez no quiera cobrar el cheque, sino que se lo quiera transferir, por ejemplo, a su esposa o probablemente a alguien a quien él le deba dinero. Y no vaya a ser él quien lo cobre, sino la persona a quien se lo transfiere. Esa segunda persona que recibe el cheque le vamos a llamar beneficiario, pero no sería el primer beneficiario, puesto que el nombre de ese nuevo beneficiario no aparece escrito a mano o impreso en el espacio donde dice páguese a.
Entonces, por eso era necesario hacer esa diferenciación. Entonces, recapitulemos. Supongamos que el primer beneficiario es Pepito Pérez, por lo tanto, en el cheque va a aparecer páguese a Pepito Pérez. Pero Pepito Pérez se lo dio a, a la persona que le arrienda su apartamento, que se llama, no sé, Lucas González. Entonces, Lucas González recibe el cheque y sería el nuevo beneficiario, la persona que ahora lo puede cobrar. Pero el primer beneficiario fue inicialmente Pepito Pérez y su nombre sigue apareciendo en el cheque. Pero aunque su nombre sigue apareciendo en el cheque, no quiere decir que ahorita Lucas no pueda cobrarlo. Por el contrario, puede cobrarlo. Pero ahí es donde entra ya el tema de transferir los derechos o endoso. Y tercero tenemos el concepto de tenedor. Y tenedor es aquella persona que tiene el cheque en sus manos para hacer el cobro. Puede ser el primer beneficiario o puede ser cualquier otro beneficiario siempre y cuando se cumplan los lineamientos de la ley de circulación que vamos a ver más adelante. Es decir, el tenedor es el que tiene en sus manos el cheque para cobrarlo. Y como les dije, puede ser el primer beneficiario o puede ser cualquier otra persona que haya recibido ese cheque como pago. ¿Listo? ¿Cuántos beneficiarios puede tener un cheque? Innumerables, innumerables. El primer beneficiario siempre va a ser el cuyo nombre está escrito en el anverso del cheque, en el espacio páguese a. Pero de ahí en adelante, él se lo puede pasar a otro beneficiario y ese beneficiario se lo puede pasar a otro beneficiario y así sucesivamente. Finalmente, el que lo vaya a cobrar debe ser el que lo tiene en sus manos. El cheque debe tenerlo el que lo vaya a cobrar en original en sus manos. Un cheque nunca, escúchenlo bien, nunca se puede pagar con fotocopia o con foto pues en el celular y usted presentarse a una caja a cobrar. Siempre debe tener el documento original en su mano. Bueno, eh, ustedes van a tener el acceso al material en este momento mientras ustedes ven este video. Es importante que también vayan viendo el documento de PowerPoint, ¿no? O creo que es de PDF, en donde ustedes van a ubicar cada una de estas partes del cheque en las imágenes a continuación. Vamos a ver, esas son las partes que aparecen en el documento, en el cheque como tal. Cifra o cantidad. Vamos a, bueno, de una vez, pues miremoslo ya en la imagen, pero todo esto que está aquí es lo que vamos a abarcar. Miremos. Cifra o cantidad. Lo tenemos aquí, en esta zona que marco con el cursor, que es donde el girador va a colocar en números la cifra que va a pagar al beneficiario, la cual se le ordena al girado que le pague. ¿Listo? En este espacio, esa cifra o cantidad se debe copiar a mano o en las empresas se hace impreso, pero es importante que el valor numérico se copie pegadito aquí al signo de pesos para no dar lugar a que de pronto puedan manipular esta cifra y agregarle valores adelante o en la parte de el final de la cifra. Al terminar la cifra es importante cerrar ese valor con dos rayitas diminutas a manera de 0 centavos. Fecha. Observen aquí, donde selecciono con el cursor,
Este es el espacio para colocar la fecha. El formato es año, mes, día e indica cuál es la fecha en que el beneficiario podrá cobrar el cheque. Aunque de acuerdo a la ley, al Código del Comercio, sin importar qué fecha tenga, si es la fecha de hoy o alguna fecha en el futuro, o una fecha que no sea superior a 6 meses desde que se giró, se va a entender que todo cheque es cheque al día. Es decir, todo cheque será pagadero el día de su presentación en la oficina bancaria. Eso lo veremos en diapositivas más adelante. Pero entonces aquí se debe diligenciar con números, año, mes y día. Librado. Nombre o logo del banco librado. Miren aquí. Algunos bancos utilizan la esquina superior izquierda. Otros pueden colocarlo aquí en esta zona inferior izquierda. Pero siempre el formato de cheque debe contener o debe incluir el logo símbolo o todos los elementos iconográficos de su marca, la marca del banco. Páguese a la orden de. Miren, este es el espacio que determina quién va a ser el beneficiario. Aquí se indica la persona o institución o empresa que va a ser beneficiario y que va a poder cobrar el cheque. Es este espacio. Aquí lo ven resaltado. Páguese a. En este espacio debe ir el nombre completo de la persona, tal como aparece en su documento de identidad. En mi caso, yo soy Víctor Daniel Arango Quiñones, así lo dice mi documento de identidad, por lo tanto, en este espacio debe aparecer completo mi nombre, nombres y apellidos. No puede aparecer solamente Daniel Arango, que es la manera como generalmente me doy a conocer, sino que debe aparecer como está en mi documento de identidad. Si es una empresa, debe aparecer de acuerdo a cómo quedó registrada en el certificado de Cámara de Comercio. Por ejemplo, si es un pago a Telmex, Telmex es SA, Sociedad Anónima, entonces debería aparecer Telmex SA. O en el caso de Mcali, muchas personas pagan servicios públicos con cheque. Entonces debe aparecer el nombre completo de Mcali, que es Mcali EIC ESP. La suma de. Vamos a ver que ahorita esta suma es la misma cantidad de dinero que colocamos en números en el espacio cifra, pero en el espacio de suma vamos a colocarlo, pero en letras. Entonces está aquí, la suma de. Si en la parte superior derecha, en el espacio para la cifra o cantidad, colocamos en números 1.000.000 de pesos, aquí en el espacio la suma de debemos escribir con buena letra, de manera legible y con buena ortografía, la suma en letras. Entonces diría 1.000.000 de pesos y le terminamos colocando con una pequeña convención que es moneda corriente. Pesos, moneda corriente. Así como arriba tiene un símbolo de pesos, entonces nosotros aquí en letras debemos colocar la suma, pues cualquiera sea la suma, pero siempre terminando con pesos y la palabra moneda corriente. Es de suma importancia. Entonces, si yo giré el cheque por una cifra, por ejemplo, de 550.000 pesos, en la suma de debe decir en letras 550.000 pesos moneda
corriente. Firma es la firma del titular de la cuenta corriente o el cuentacorrentista, o en este caso, del girador. Y está en este espacio. Aquí no firma el beneficiario, sino que firma el girador del cheque, y con esta firma está autorizando al girado o librado a que pague esta cifra, la cifra que colocamos, al beneficiario. Ojo, tenemos que diferenciar dos conceptos que vamos a ver más adelante, que es el de la firma del girador, que va aquí en el anverso del cheque. Tenemos que diferenciarlo de la firma que el beneficiario tiene que colocar en el reverso del cheque en el momento que lo va a cobrar. El girador firma aquí en el anverso, en la parte delantera del cheque, en la cara delantera, y con esta firma autoriza el pago. Y cuando el beneficiario va a cobrar el cheque, debe firmar en el reverso del cheque, es decir, en la parte de atrás del cheque, con huella digital. Esa firma del beneficiario no le vamos a llamar firma, sino endoso. Y eso lo vamos a profundizar en la diapositiva del tema. Número de cuenta del titular. Miren acá en tinta roja, aunque puede estar a veces en la parte inferior, dice número de chequera. Este número de chequera es lo mismo que el número de la cuenta corriente del girador, que es la cuenta de donde salen los fondos para pagar este cheque. Es importante siempre, siempre un cheque debe contener el número de chequera. Y vamos a ver que este número aparece en otro lugar del cheque. Número de serie. Dice que es la información correspondiente al número de serie del cheque en el talonario y nos permite llevar un consecutivo. Es este de aquí. Número de serie. Este número de serie es el número de la chequera y estos últimos dígitos, a veces 2 o 3 dígitos, indican el consecutivo del cheque o de cada cheque dentro de una chequera. Generalmente las chequeras de los bancos vienen de 10 cheques o de 20 cheques, o las chequeras más grandes, si no estoy mal, creo que la más grande de la que me di cuenta, una chequera empresarial, llegó a tener 50 cheques. Código de compensación del banco. Es un número único que se le asigna a cada banco. Ese número único es asignado por el SEDEC, por la Cámara de Compensación del canje. Ya les explico ese tema. Este es el código de compensación o código SEDEC que es emitido o se le asigna por el SEDEC o la Cámara de Compensación, que es del Banco de la República, a cada uno de los bancos del país. Este código es único. Cada banco, Banco de Bogotá, tiene su propio código y siempre es uno solo y aparece siempre en esta ubicación en cada cheque. Davivienda va a tener su propio número, Banco de Bogotá su propio número. De esa manera, en caso de que un cajero, por ejemplo, reciba un cheque con este código 14, pero en vez de decir Banco de Crédito, diga Banco de Bogotá, ya eso es una señal de alarma de que este cheque probablemente es un cheque falso.
puesto que cada uno de estos códigos es fijo para cada entidad bancaria. Esta lista de códigos CD se las voy a anexar dentro del material de apoyo. Seguimos con código del cheque. El código del cheque es este que ven, que estoy señalando aquí en la parte inferior, el cual incluye diversos datos que ya les acabo de mostrar y vamos a ampliar en la siguiente diapositiva. Finalmente, el control del cheque, que realmente no hace parte del cheque, sino de la chequera. Este pedacito de papel, bueno, de cheque, que vemos que está separado el cheque por un horadado para que por ahí se pueda rasgar el cheque. Esto lo utiliza el girador pues para llevar el control de la fecha en que giró el cheque, pues como no le va a quedar copia del cheque, a favor de quién lo giró, por concepto de qué lo giró y por qué valor lo giró. Eso le ayuda más que esto no hace parte del cheque como tal, el cheque no debe venir con esto cuando se presenta en la oficina bancaria o en el supermercado para pagar el electrodoméstico. Esto debe quedar en la chequera del girador. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que hacen parte del anverso del cheque. Recordemos, esto que le llamaríamos parte delantera del cheque, la manera correcta de llamarlo es el anverso. Vamos a entonces ahora a ampliar un poco más respecto al código del cheque, que es el número que vemos aquí en la parte inferior, todo, de principio a fin. Esto es el código. Entonces, el código incluye ruta del cheque, que son estos primeros 4 dígitos que aparecen entre los dos puntos y las 3 comillas. Esta ruta del cheque me indica a qué regional pertenece este cheque, a qué regional del banco. ¿Listo? O de qué ciudad más exactamente es este cheque. Aquí vemos que tiene 4 ceros. Aquí en Colombia, estos 4 ceros indican que la ruta del cheque es ruta nacional. Es decir, que este cheque se puede pagar en cualquier ciudad del país por ventanilla, que nos indica también que opera como cheque local en cualquier ciudad del país. Es lo mismo. ¿Sí ven? Cuando la ruta del cheque es de 4 ceros, observen debajo del logo del banco, dice cuenta nacional. ¿Qué quiere decir? Que la ruta del cheque es nacional, es decir, se puede cobrar en cualquier ventanilla de este banco a nivel nacional. Código de compensación. ¿Se observa? En la esquina superior derecha, dentro del recuadro está el número 14, que es el código único del banco de crédito. Y miren que después de la ruta aparece en 4 dígitos el mismo código, 0014. Deben ser idénticos para que indique que el cheque es un cheque auténtico. Entonces miren, 0014, digamos en el caso creo que el Banco de Bogotá es el 01. Entonces si fuera un cheque del Banco de Bogotá, ¿cómo aparecería el código de compensación? 0001. En este caso 0014. Si no estoy mal, creo que el código del Banco de Vivienda es 52. Entonces, para un cheque de Davivienda, en estos 4 dígitos que siguen a la ruta, debería aparecer el código 0052. Ahora miren, el número de la cuenta corriente. Ustedes observan que aparece en la parte superior del cheque, también aparece ese mismo número en el código del cheque después del código de compensación.
mire, debe aparecer el mismo número. Si se da que no son idénticos, eso es otra señal de alarma de que el cheque es un cheque falsificado. Y finalmente, en el mismo código de banco, digo, en el código del cheque debe aparecer ya al final los últimos dígitos, son los mismos del número de serie del cheque, que lo vamos a observar en la parte superior derecha. ¿Observa? Sin contar con el raya 4. El raya 4 es un dígito de verificación. Ese dígito después de la raya no se tiene en cuenta. Aparece son los números pues como tal de de la chequera, el consecutivo. En este caso miren 668 6191. Es el mismo que se ve en la parte de abajo en el número de serie dentro del código del cheque. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener claro estos elementos. Bueno, eh, hasta aquí vamos con este primer video. Es importante que ustedes tomen uno de los cheques didácticos que ustedes tienen, de los cheques que fotocopiaron, y que tomen uno de esos cheques en blanco y seleccionen todos los elementos que vimos en la diapositiva que está aquí. Esto mismo que ustedes tienen aquí, lo van a seleccionar en un cheque de los que ustedes tienen fotocopiados en blanco. ¿Qué es lo que van a hacer? Que ustedes seleccionan estas partes de esta manera, incluyendo los elementos que hacen parte del código del cheque, y ese cheque lo van a pegar en su cuaderno, el cuaderno de la competencia, y al colocar eso, ustedes también van a hacer el listado como el que aparece aquí, indicando cada una de las partes y en el cheque que pegaron, pues, dónde va identificada cada una de esas partes. Esta evidencia, obviamente, la voy a recoger ya cuando Dios mediante nos podamos ver, cuando se haga la próxima revisión del cuaderno de la competencia. En el siguiente video continuaremos con el tema de los cheques y con los endosos. Y estén pendientes porque finalizando ya queda explicada la actividad de aprendizaje que va a ser evaluada. Entonces, por el momento esto es todo y nos vemos en el siguiente video.